Ahí si descubrieras que tu esposa te está engañando con el dueño del apartamento donde vives, ¿qué harías? Apuesto a que no puedes imaginar el dolor y la rabia que eso causaría. Bueno, hoy voy a contar una historia que te hará repensar todo lo que sabes sobre confianza y relaciones. Antes de empezar, quiero que te prepares. Esta historia no es para los débiles de corazón. Es un relato real que muestra cómo las cosas pueden salir terriblemente mal cuando confiamos demasiado en alguien. Si te gustan las historias que muestran la verdadera cara de las relaciones modernas, no puedes perderte esta. Te garantizo que estarás pegado a la pantalla hasta el final. Y mira, si quieres más historias como esta, solo suscríbete al canal y activa la campanita. Cada día traigo un nuevo relato que te hará cuestionar si realmente vale la pena comprometerse con alguien en estos días. Y no olvides dejar tu like. Eso ayuda a difundir la verdad sobre cómo funcionan realmente las relaciones. Ahora prepárate. Voy a contar una historia que te hará pensar 2 veces antes de confiar ciegamente en alguien. Allá vamos. Tío, pillé a mi mujer en la cama con el dueño del apartamento. Acabé con 3 años de su duro trabajo. Llevo aquí un buen rato leyendo las historias y siempre pensé que se podía confiar en algunas mujeres, que no todas son malas y eso. O sea, decía esto porque, llevo casado 6 años y siempre confié en mi esposa. Ella siempre fue súper honesta conmigo y nunca tuve motivos para desconfiar. Mirando atrás ahora, veo lo gilipollas que fui. Por muy trillado que suene, realmente no puedes confiar en nadie, ni en la familia, ni en los amigos, ni en las parejas. Yo, 33 años, hombre, estoy casado con Paula, 31 años, mujer, desde hace 6 años y las cosas iban bien. Claro, hay altibajos, pero comparado con muchos matrimonios que conozco, creo que estábamos bien. Entonces, como es nuestra vida, no tenemos pasta para comprar casa, así que alquilamos. El edificio es como una casona con 4 apartamentos completos. El dueño vive en uno de ellos. Mi mujer y yo alquilamos otro. Y hay 2 conjuntos más de inquilinos en los otros. El dueño del edificio es bastante mayor que nosotros. Yo diría que tiene unos 50 y tantos años. Generalmente se porta bien con nosotros, aunque a veces tengamos algún roce. Pero la mayor parte del tiempo no diría que somos súper cercanos. Podemos mandarle un trozo de tarta cuando hay cumpleaños, pero aparte de eso, él no sabe mucho de nuestra vida, y yo lo prefiero así. Llevamos alquilando el lugar unos 4 años. Una cosa importante que hay que saber es que mi mujer es escritora, así que trabaja casi siempre desde casa. A veces tiene que ir a la oficina, pero eso es como 1 o 2 veces al mes, así que la mayor parte del tiempo está en casa. En cuanto a mí, estoy prácticamente siempre en el curro. Trabajo 6 días a la semana la mayoría de las semanas, aunque a veces me tomo todo el fin de semana. No soy un adicto al trabajo, es solo que el curro exige mucho. O sea, el hecho de que yo esté prácticamente siempre en el trabajo seguramente explica cómo fue posible que pasara lo que pasó. Y ahora me pregunto, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? El problema empezó un día que había ido a trabajar, pero no me sentía muy bien. No me pongo enfermo con frecuencia y generalmente lo supero rápido, pero además de cómo me sentía, simplemente no tenía ganas de forzarme a trabajar, así que decidí tomarme el día libre. Estoy en la gracia de mis jefes, así que no fue un gran problema. Ahí estaba yo, pensando que iba a poder ir a casa y sorprender a mi querida esposa con un tiempecito solo para nosotros. Claro, no me sentía de maravilla, pero solo el hecho de que yo estuviera en casa ya debía significar algo. Aparqué el coche y, sinceramente, cuando entré en casa, ni una cosita me pareció extraña. Es decir, ¿cómo iba a saberlo? Me preocupé un poco cuando llegué a casa y vi que la puerta estaba solo un poquito abierta. Eso era raro porque nunca estaba así. Pero bueno, yo tampoco estaba nunca en casa a esa hora. No había una buena excusa para que la puerta no estuviera cerrada, especialmente si ella realmente estaba en casa. Bueno, cuando entré y vi a mi mujer solo con camiseta, inclinada sobre el respaldo del sofá, con el dueño del edificio con los pantalones en los tobillos, follándosela, me quedé ahí parado sin creérmelo durante quién sabe cuánto tiempo, porque era una escena tan absurda para mí. Tardé unos segundos antes de decir, ¿qué coño está pasando aquí? Estaba claro lo que estaba pasando, pero tenía que preguntar porque todavía estaba como que sin creérmelo. Cuando oyeron mi voz,
Los dos se enderezaron al instante. Mi mujer gritó y el dueño del edificio se apresuró a subirse los pantalones y pasar cojeando por mi lado. Me sentí muy tentado de dar el puñetazo más fuerte de mi vida, pero de alguna manera tuve cabeza suficiente para no hacer eso con un tío de 50 años. Ya he oído muchas historias de gente mayor muriendo después de ser derribada, y por mucho que quisiera matar a los dos, sabía que no podía hacer eso de verdad. Pero, tío, ¿cómo intenté hacerlo tan mal? Le dejé pasar corriendo por mi lado, ya que sabía que iba a encontrar una manera de lidiar con él después. Eso solo dejó a la zorra traidora y a mí en la sala, y estaba tan cabreado que ni sabía qué hacer de verdad. Me quedé ahí temblando de rabia porque todo lo que quería hacer era pegarle. Esa no era una opción viable, al menos no de la manera en que me criaron. Ella estaba sujetando la camiseta cerca del cuerpo como si estuviera desnuda, o tuviera frío, o yo qué sé qué. Y esa parte me irritó aún más. Así que esto es lo que pasa cuando no estoy en casa, ¿eh? Fue lo primero que pude decir. Entonces ella empezó a tartamudear. Estaba intentando pintarlo como si fuera tipo un rollo de una sola vez, pero las palabras no le salían bien de la boca. Estaba temblando. Mirando atrás, esa parte me dio una satisfacción medio enfermiza, aunque, considerando las circunstancias, creo que nadie puede culparme. Ahora, la parte de la que no estoy muy orgulloso es cuando fui hasta ella y agarré el cuello de su camiseta y la acerqué a mí. Ella seguía desviando la mirada, y el hecho de que no pudiera mirarme a los ojos después de que la pillara engañándome con el dueño del edificio realmente me cabreó. Así que tiré del cuello de su camiseta para obligarla a mirarme, pero ella seguía desviando la mirada. «Mírame, bruja». Pero ella seguía sin mirar, así que simplemente la empujé lejos y cayó al suelo. Juro que no sabía qué hacer. Solo quería hacerle daño físicamente en ese momento y me estaba conteniendo tanto. Al final, simplemente me di la vuelta y salí directo de la casa. Ella gritó «¡Cariño!» mientras me iba, pero yo sabía que si no seguía andando, iba a hacer algo de lo que me arrepentiría mucho, así que solo entré en mi coche y empecé a conducir sin rumbo en medio de la tarde. Tío, me sentí tan horrible ese día. Estaba teniendo los pensamientos más locos, así que solo seguí conduciendo alrededor de la misma manzana varias veces para al menos tener algo para mantener mi cabeza lejos de eso. Al fin y al cabo, yo sabía dónde vivían los dos y no quería acabar en los periódicos. Al final, aparqué en un aparcamiento del Walmart y solo me quedé sentado allí hasta que oscureció. Entonces volví a casa, entré y la vi sentada en el sofá. Sí, el mismo sofá donde acababa de verla siendo follada, y sus ojos estaban todos rojos como si hubiera estado llorando sin parar desde que me fui. Eso no me conmovió, claro, porque ella no se arrepintió de lo que hizo. Solo se arrepiente del hecho de que la pillé haciéndolo. «Por favor, cariño, quiero hablar contigo. Por favor, siéntate». Estaba hablando bajito y ronca, y dijo esto entre un montón de sollozos. No pude controlarme, así que le pregunté si había continuado ese rollo con el dueño del edificio en el tiempo que estuve fuera. Ella solo empezó a llorar de nuevo. Me pareció gracioso a pesar de toda la situación. «Por favor, solo siéntate conmigo, te lo suplico». Así que, de alguna manera, realmente me senté al otro lado de ella, esperando escuchar lo que quería decirme tan desesperadamente. Se quedó sentada allí, mirándome durante unos minutos antes de empezar a disculparse y hablar sobre lo arrepentida que estaba y cómo fue una decisión estúpida y cómo estaba excitada, y aceptó una idea de él como una idiota. Y entonces lo siguiente que supo... Entonces, más lágrimas. Dijo que solo había pasado aquella vez y que nunca más volvería a pasar. De alguna manera, parecía sincera, pero la infidelidad nunca es un error porque en el momento sabes que no deberías estar haciendo eso y puedes detenerte en cualquier momento. Pero no, ella estaba disfrutando de ese placer más que de todo lo que habíamos construido a lo largo de los años. Sabía que si cometía el error de decirle que sí, iba a vivir con arrepentimiento casi todos los días. Nunca iba a verla de la misma manera. Sinceramente, sabía que nunca iba a poder no resentirla, y el hecho de que el dueño del edificio todavía vive en el mismo lugar, solo le dije que parara. Le hice saber que no había arreglo. No importa lo que hiciera o dijera. Se acabó. Quería echarla de casa, pero no podía porque yo no podía quedarme en la misma casa que el dueño del edificio. Realmente sabía que no podía. Eso me iba a volver loco.
Ni siquiera quería saber lo que iba a hacer porque sé cómo se ponen mis malos sentimientos por la noche, especialmente cuando estoy solo. Así que, después de eso, solo fui a la habitación y empecé a empacar un montón de mis cosas. Entonces, me fui. Ella intentó suplicarme que me quedara, diciendo que ella se iría, pero no pude evitar decirle que no soportaría separarla de su hombre. Ella empezó a llorar de nuevo, así que simplemente salí de casa. He estado quedándome en un hotel barato durante los últimos 2 días y llamé al trabajo diciendo que estoy enfermo. Estoy escribiendo esto ahora desde mi habitación de hotel porque realmente necesito hablar con alguien sobre todo esto y esto parece ser la manera. Necesito odio descontrolado. Duele tanto y nunca quiero sentirme así de nuevo. Me estoy sintiendo muy resentido con las mujeres ahora. De todas formas, quiero encontrar una manera de vengarme de ella. Es todo lo que realmente necesito ahora y creo que es lo único que puedo hacer para sentirme aunque sea un poquito mejor. Realmente no va a resolver todos mis problemas ahora. Solo el tiempo hará eso, pero necesito hacerla sufrir. Tío, siento mucho que hayas pasado por esto. Parece una pesadilla total. Ni siquiera puedo imaginar cómo debe haber sido llegar a casa esperando sorprender a tu esposa solo para entrar en esa escena. La infidelidad no es algo que simplemente sucede por accidente, es una serie de elecciones, y ella hizo esas elecciones sabiendo muy bien lo que estaba arriesgando. Actualización. 1. Bueno, hice algo para vengarme de Paula, y aunque una parte de mí se siente realmente horrible por esto, otra parte de mí está muy satisfecha. A veces desearía no tener conciencia para poder darle lo que se merece sin ablandarme, pero ya hice algo y creo que es un dolor bastante parecido para ella. En la publicación anterior que hice, creo que mencioné que Paula es escritora. Bueno, aunque hace redacción para el trabajo, siempre ha querido escribir un libro. Le gusta la ficción, del tipo que la gente suele llamar Hoover. Desde que nos conocimos, tiene sueños de escribir su propia novela y fue solo hace unos 3 años que finalmente empezó a trabajar en un manuscrito. Me siento tan idiota mirando atrás en lo orgulloso que estaba de ella y cuánto la animé a terminar. Ese ánimo y energía acabaron compensando para ella y después de unos 3 años estaba más del 90% lista con eso. Solo necesitaba terminar el clímax de la historia y habría acabado. Para ser honesto, yo había leído capítulo por capítulo y, tengo que admitir, era una historia muy buena. Estaba ansioso por leerlo todo de nuevo una vez que ella terminara. Pero eso no va a pasar porque es ahí donde me vengué. Entonces, le dije a esta mujer que iba a volver a casa por un tiempo para que pudiéramos hablar. Volví y ella parecía bastante feliz de verme de vuelta en casa. Yo sabía que no estaba listo para hablar, pero tenía que estar cerca de ella. Ella acabó hablando sobre lo mucho que se arrepentía de lo que hizo, cómo nunca más hablaría con el dueño del edificio, cómo me ama tanto y se niega a dejarme ir, y así sucesivamente. Yo solo dije, vale, y le dije que iba a pensar sobre todo esto, pero aquella noche todavía dormí en la sala porque no soportaba estar en la misma cama que ella. Le dije que necesitaba tiempo antes de que volviéramos a ese punto. Lo bueno es que ella dejó su portátil en la mesita de centro de la sala, y era eso lo que yo estaba allí para coger. Ella tenía su manuscrito guardado en el ordenador y también en la nube para tener una copia de seguridad. Borré ambos y también me aseguré de que fueran eliminados de la papelera. Confieso que dudé durante 1 minuto entero antes de hacer esto, pero solo tenía que recordar la escena que vi y lo hice en el acto. Admito que me siento un poco mal por esto. Esa es la desventaja de tener conciencia, pero es lo que es. Es lo mínimo que podría hacer para pagarle por lo que me hizo pasar. Al día siguiente, ella se despertó y las cosas estaban normales. Ni siquiera tocó su portátil ese día. Al otro día, las cosas estaban igualmente normales y ella empezó a hacer su trabajo regular, pero no parecía que hubiera tocado el manuscrito. Fue al tercer día que pareció notar que faltaba. Empezó a entrar en pánico de inmediato y me preguntó si por casualidad tenía una copia de seguridad del manuscrito, tal vez una que ella me hubiera enviado todas las veces que yo leía los capítulos para ella. Me di cuenta en ese momento de que realmente la tenía, pero le dije que no. Me pidió que verificara en mi ordenador y lo hice, pero ya había borrado todo y le dije que no tenía lo que ella necesitaba.
Ella empezó a tirarse del pelo y me preguntó si yo había borrado su manuscrito. Fingí estar conmocionado y le dije que nunca haría algo tan bajo. No importa cómo me sintiera sobre ella. Ella era la única que sabía cómo hacerme daño, no al revés. Entonces ella empezó a llorar de nuevo allí mismo. Hice parecer que tuve una revelación y le dije que había cometido un error. No podría intentar toda esta cosa con ella de nuevo. Me había herido demasiado profundo y tenía que irme. En ese momento, ella empezó a llorar sin parar. Su manuscrito había desaparecido y la esperanza renovada que tenía acababa de ser destruida. Empaqué lo máximo de mis cosas que pude en mi coche y le dije que volvería a recoger el resto en algún momento. Pero antes de irme, le dije: siento lo de tu libro, pero está en tu cabeza. Siempre puedes empezar de nuevo. Y entonces me fui. He estado quedándome en un lugar barato de alquiler a corto plazo mientras busco un lugar para vivir. No puedo quedarme en esa casa, no con ese dueño del edificio allí, así que ella puede quedársela. Faltan solo unos meses para el final del contrato de alquiler, así que no será más mi problema. Sé que ella no puede pagar el lugar sola, pero siempre puede mudarse con el dueño del edificio si las cosas se ponen difíciles. Todo lo que sé es que acabé con ella y eso es lo que importa. Edición. Y ahora le entregué los papeles del divorcio también. No me importa dejar la casa. Me aseguraré de conseguir algo más útil que eso de ella a cambio. Desafortunadamente, no es como si tuviera prueba de la infidelidad, pero no estamos hablando de lo mismo, así que si ella se queda en el apartamento, me aseguraré de que prácticamente pague por donde sea que yo vaya a vivir. Bueno, sé que esto es meses después de mi última actualización, pero solo pensé que debía aparecer para darles a todos ustedes una actualización muy rápida sobre la historia de Paula, mi ex esposa que se acostó con el dueño de nuestro edificio. Sí, ahora es oficialmente una ex esposa. Buen libramiento de eso. No tengo que pagar ninguna pensión. Le dejé la casa a ella y logré negociar una pequeña, pero no insignificante, cantidad de dinero junto con el coche que compartíamos. Después de que finalizamos el divorcio, le pregunté cómo iba su libro, y ella se puso toda nerviosa. Dijo que sabía que fui yo quien lo borró y que nunca me perdonaría por eso. Había empezado a escribir de nuevo, pero según ella, no es lo mismo. Me llamó malo y le dije que éramos dos. Le dije allí mismo que cualquier cosa mala que le pasara era solo el karma y no tenía nada que ver conmigo. Estoy feliz de que haya terminado. Nunca habría imaginado que es así como las cosas iban a terminar entre nosotros, porque siempre hice mi parte para mantener las cosas felices. Pero no puedes controlar las acciones de la otra persona en una relación. Soy fuerte, así que sé que encontraré una manera de superar todo esto. Mira, después de escuchar esta historia, queda claro como el agua que el matrimonio es una jugada demasiado arriesgada. Este tipo confió en su esposa, apoyó sus sueños y al final recibió una puñalada por la espalda. Y no fue una infidelidad cualquiera, fue con el dueño del edificio. Imagina el tamaño de esa humillación. Su venganza. Borrar el manuscrito fue un golpe tremendo. Ella destruyó la confianza. Él acabó con su sueño. No estoy aquí para juzgar si fue correcto o incorrecto, pero se puede entender por qué lo hizo. Esta historia solo refuerza que las relaciones serias son un riesgo enorme. Años de inversión emocional y financiera pueden irse al garete por causa de un momento de debilidad. ¿Realmente vale la pena correr ese riesgo? En realidad, quedarse soltero es mucho más tranquilo. Nada de preocupación por infidelidades, no hay que compartir tus cosas y lo mejor, 0 posibilidades de perder la mitad de lo que construiste en un divorcio. Si hay algo que aprender de todo esto, es que confiar demasiado puede salir muy caro. La próxima vez que alguien venga con ese rollo de que el matrimonio es la mejor cosa del mundo, piénsalo 2 veces. Y entonces, ¿qué te pareció esta historia? ¿Estás de acuerdo en que es mejor mantenerse alejado de esta trampa llamada matrimonio o aún crees que vale la pena arriesgarse? Deja tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.